Shock y falla multiorgánica. Los temas a tratar en este video serán: introducción al tema, etapas del shock, tipos de shock, mecanismos compensatorios, fisiopatología del shock, falla multiorgánica y conclusión. El shock es un síndrome clínico causado por una baja perfusión sistémica, lo cual está directamente relacionado con un bajo transporte de oxígeno. En consecuencia, las células afectadas se ven obligadas a producir energía por la vía anaeróbica, acumulando en su interior elementos que degenerarán los diferentes órganos y tejidos. Producto de esto se desencadenará el shock, comprometiendo el funcionamiento normal de los diferentes sistemas. Existen diferentes tipos de shock, tales como hipovolémico, cardiogénico, séptico, anafiláctico y neurogénico, los cuales se pueden dividir en diferentes etapas dependiendo del grado de lesión celular. En presencia de estos, el organismo activa mecanismos compensatorios para normalizar el funcionamiento de los sistemas. Si no se corrige el origen de los shocks, los mecanismos se verán sobrepasados, desencadenando una falla multiorgánica y posterior muerte del paciente. El mecanismo fisiopatológico del shock hipovolémico se inicia con la reducción del gasto cardíaco como consecuencia de la alteración hemodinámica, dado que una reducción del volumen sanguíneo provoca el descenso de la presión venosa sistémica y el llenado cardíaco, los que se manifiestan con la disminución del volumen telediastólico, reduciendo de esta manera el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Cualquier disminución del gasto cardíaco con ausencia de un mecanismo compensatorio y disminución de la resistencia vascular inducirá una hipotensión generalizada con la consecuente disminución de la función de presión de irrigación, que provocará un menor riego sanguíneo en los tejidos, de manera que el suministro de oxígeno desciende hasta un nivel crítico, originando isquemia celular que posteriormente inhibe la función de transporte mitocondrial, que promueve la depresión de los fosfatos importantes para la integridad de la membrana y la función metabólica celular. El shock hipovolémico hemorrágico se produce como consecuencia de la pérdida de gran cantidad de eritrocitos inducida por hemorragia, la misma que puede ser externa, de manera que puede detectarse rápidamente la pérdida de sangre, o interna, donde el descenso del volumen sanguíneo puede ser menos perceptible. El shock hipovolémico no hemorrágico puede ser ocasionado por deshidratación producto de vómito, diarrea, pérdida de agua y electrolitos de la luz intestinal, o quemaduras y procesos inflamatorios de cualquier índole. El shock cardiogénico es definido como la incapacidad del corazón resultado del deterioro de su función de bomba para suministrar suficiente aporte de oxígeno a los tejidos para satisfacer las demandas metabólicas de estos. El diagnóstico hemodinámico del mismo viene determinado por la combinación de presión arterial baja, una elevación de la diferencia arteriovenosa de oxígeno y una disminución del índice cardíaco con una presión capilar pulmonar elevada. Fisiopatológicamente, el shock cardiogénico está producido por tres mecanismos: disfunción sistólica extensa del ventrículo izquierdo, infarto extenso del ventrículo derecho y defectos mecánicos del ventrículo derecho o izquierdo como resultado de un infarto del miocardio. La mayoría de los casos se produce por la presencia de infarto agudo del miocardio, cursando con pérdida de más del 40% del miocardio ventricular izquierdo. En el caso de infarto del ventrículo derecho, se produce una reducción de la distensibilidad diastólica y disfunción sistólica del mismo. Asimismo, el daño de alguna de las estructuras funcionales del corazón, causado por isquemia aguda o necrosis, puede producir un shock cardiogénico per se, o bien contribuir junto a la lesión del ventrículo izquierdo al shock, comportándose como un fallo del ventrículo izquierdo. El shock obstructivo, aunque puede ser considerado como un shock cardiogénico, se diferencia de este en que el comportamiento cardíaco afectado es sobre todo el diastólico y no tanto el sistólico. En el shock obstructivo existe una enfermedad subyacente que provoca un impedimento mecánico, que no permite el llenado o vaciamiento del corazón, lo que lleva a una reducción del gasto cardíaco y a una disminución secundaria de la perfusión sistémica. Este impedimento mecánico no depende de una alteración intrínseca del miocardio. La mayoría de las causas que producen shock obstructivo son por obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho y su consiguiente disfunción. El shock destructivo se divide en séptico, anafiláctico y neurogénico. El origen del shock séptico es uno o varios focos infecciosos que hacen que se libere una serie de mediadores, como por ejemplo
anafilotoxinas derivadas del complemento, histamina, sustancias depresoras del miocardio, factores de necrosis tumoral, endotoxinas, beta-endorfinas e interleuquinas. Todos ellos producen una serie de efectos a nivel microvascular y miocárdico, tales como vasodilatación en una primera fase tanto de las arteriolas como vénulas, con resistencias vasculares sistémicas bajas y gasto cardíaco alto. Posteriormente, vasoconstricción con resistencias vasculares sistémicas altas y gasto cardíaco bajo. Agregación de leucocitos con producción de microembolias y disfunción de las células del endotelio vascular con alteración de la distribución del flujo sanguíneo. Y alteración de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo con disminución de la misma, dilatación del ventrículo izquierdo y distensibilidad cardíaca anómala. Los trastornos anteriores condicionan acidemia láctica por hipoxia tisular a pesar de la presencia generalmente elevada del transporte de oxígeno a los tejidos con aumento de las resistencias vasculares y distribución irregular del flujo sanguíneo. El resultado final es una disfunción grave de múltiples órganos y sistemas acompañado de un descenso importante de las resistencias vasculares sistémicas, hasta un 40%, y unido a una depresión miocárdica, condiciona hipotensión refractaria. La anafilaxis es una reacción alérgica aguda mediada por anticuerpos que ocurre por la reexposición a un antígeno en particular en pacientes previamente sensibilizados. Una reacción anafilactoide es un síndrome clínico similar que no está mediado por anticuerpos y no requiere una previa exposición. El shock anafiláctico puede estar causado por reacciones alérgicas a fármacos, agentes de contraste para radiografías y picaduras de insectos, apareciendo de forma precoz en los primeros 20 minutos tras la exposición antigénica. Se produce una activación de mastocitos y de basófilos y la liberación de gran cantidad de mediadores vasoactivos. Se caracteriza, además del shock, por la presencia de alteraciones dermatológicas generalizadas, dificultad respiratoria con broncoespasmo y edema laringio y o faringio. La lesión a nivel de la médula espinal o por encima de las raíces nerviosas simpáticas toracolumbares de forma aguda produce una pérdida del tono simpático. Esto será lo que caracteriza este tipo de shock con la aparición de diferentes trastornos como son la aparición de vasodilatación, bradicardia y falta de autorregulación de la presión arterial. Los valores de la presión venosa central, la presión arterial y el gasto cardíaco dependen principalmente del volumen plasmático del paciente, los mismos que se esperan estar bajos previa a la resucitación. Si la lesión de la médula espinal se produce por encima de los nervios cardioaceleradores, la bradicardia es un signo prominente. Por el contrario, cuando la lesión se produce por debajo del nivel torácico medio, la activación del sistema adrenérgico que se encuentra por encima de la lesión produce aumento de la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. El shock se divide en 4 etapas. La primera se denomina descarga adrenal, la cual es fácil de revertir. En esta etapa existe vasoconstricción y disminución del flujo capilar debido a que el sistema compensatorio busca maximizar el volumen sanguíneo. La segunda etapa se denomina hipoxia isquémica, la cual es reversible. En esta habrá hipoxia celular y glucólisis anaeróbica aumentando la concentración de lactato intracelular y disminuyendo la ATP disponible, impidiendo el funcionamiento de la bomba sodio-potasio. La tercera etapa, llamada hipoxia estagnante, es difícil de revertir, ya que producto de la acumulación de lactato en la segunda etapa se generará una acidosis celular grave. Por último, la cuarta etapa, denominada citólisis, es irreversible. En esta habrá vasodilatación generalizada, liberación de enzimas lisosómicas, destrucción del metabolismo energético y necrosis celular. Frente a estrés, el organismo responde poniendo en marcha distintos mecanismos para reponer el volumen sanguíneo o maximizar su uso. Dependiendo del origen, se activará uno o varios de los mecanismos mencionados a continuación. Primer mecanismo compensatorio. Este mecanismo está regulado por el sistema nervioso involucrando la secreción de diferentes hormonas para contrarrestar las condiciones de hipovolemia o hipotensión. La glándula suprarrenal libera catecolaminas como epinefrina, norepinefrina y dopamina que producen vasoconstricción y taquicardia. La neurohipófisis produce hormona antidiurética que retiene agua. En el riñón se pone en marcha el sistema renina-angiotensina-aldosterona con retención de agua y sodio. Segundo mecanismo compensatorio. Este mecanismo está compuesto por el sistema inmune y se puede dividir en respuesta específica o inespecífica.
La respuesta específica logra montar una respuesta inmune eficiente sin ocasionar daños al organismo. La respuesta inespecífica es una respuesta inmune mediada por macrófagos y citoquinas activando cascadas inflamatorias que desencadenan el síndrome de respuesta inmune inflamatoria sistémica. Fisiopatología del shock. Como se mencionó anteriormente, la isquemia se encuentra presente durante todas las etapas del shock, la cual está estrechamente relacionada con el bajo transporte de oxígeno, lo que gatilla la activación de la glicólisis anaeróbica. En respuesta a una baja perfusión y un bajo transporte de oxígeno, a nivel celular se activa la glucólisis anaeróbica, la cual es mucho menos eficiente en términos energéticos, ya que produce solamente 2 ATP versus los 38 ATP en la glucólisis aeróbica. Además, se produce un incremento de lactato, lo cual formará ácido láctico provocando acidosis celular grave. La baja disponibilidad de ATP limitará el funcionamiento de la bomba sodio-potasio, acumulando así sodio y agua dentro de la célula. Cuando ocurra la reperfusión, habrá liberación masiva de radicales libres de oxígeno. Estos lesionan la membrana celular, desnaturalizan proteínas y rompen cromosomas. La inflamación post-isquémica se inicia por la activación de agentes inflamatorios inespecíficos como neutrófilos y macrófagos. Las citoquinas amplifican dicha respuesta, pudiendo inducir necrosis en el peor de los casos. En respuesta a la necrosis existirá mayor daño a las células sanas, debido a la liberación de abundante contenido enzimático propio de la célula que repercutirán a nivel sistémico. Síndrome de disfunción multiorgánica. El síndrome de disfunción multiorgánica se define como la disminución de la función de uno o más órganos que son incapaces de mantener la homeostasis sin un sostén terapéutico. Este implica un proceso continuo y dinámico en la pérdida de la función de un órgano, que va de menos a más, siendo la etapa final en la claudicación de la función de dicho órgano lo que denominamos disfunción. Varios órganos y sistemas están expuestos al riesgo de entrar en disfunción. Dentro de los más propensos están el respiratorio, renal, cardiovascular, neurológico y hepático. Mientras se cursa un síndrome de disfunción multiorgánica, se encuentra activa la cascada inflamatoria, la cual podría depender o no de una infección preexistente. Estas cascadas son capaces de activar respuesta inmune inespecífica, las cuales actúan como principal mecanismo de daño. Existen varias hipótesis sobre las diferentes etiologías del síndrome de disfunción multiorgánica. Una de ellas es la hipótesis infecciosa. El síndrome de disfunción multiorgánica inducido por una sepsis severa se asocia a mediadores inflamatorios, pero el daño ocasionado no es producto de la infección, sino que se asocia a la respuesta descontrolada de los mediadores proinflamatorios, los cuales genera inflamación a nivel sistémico, lo que induce a cambios endoteliales y finalmente producirá un nuevo shock. La segunda hipótesis es la hipótesis intestinal. Está inducida por isquemia severa producto de la constante vasoconstricción provocada por los sistemas que intentan compensar la hipoperfusión existente debido a un shock primario. El epitelio se encontrará dañado y será fácil la extravasación bacteriana desencadenando un círculo vicioso. En la hipótesis inmunológica, el síndrome de disfunción multiorgánica ocurre debido a un alza en la respuesta inflamatoria. Macrófagos y linfocitos producen descontroladamente citoquinas proinflamatorias, entre ellas interleuquina 1, 2, 5 y 8. A su vez, existirá una disminución de las citoquinas antiinflamatorias como interleuquina 4, 6 y 10. Esta respuesta se exagera debido a la inflamación sistémica provocada por un shock primario. Por último, en la hipótesis microcirculatoria, el síndrome de disfunción multiorgánica ocurre secundario a un shock en el cual compromete de manera significativa la perfusión tisular, provocando la reperfusión donde habrá elevada cantidad de radicales libres a nivel sistémico, lo que se traduce en un mayor daño tisular y finalmente ocasionando un nuevo shock. Como conclusión, todos los tipos de shock presentarán una serie de etapas, las cuales independientemente del origen siempre tendrán una instancia en la que pueden ser revertidas para evitar que se vean afectados otros órganos y así comprometer la vida del paciente a causa de una falla multiorgánica. Es por ello que es importante diagnosticarlos a tiempo y buscar corregir el shock durante las etapas tempranas para poder instaurar la terapia más adecuada y así salvar la vida del paciente.